Bueno, creo que no hay un concepto ni una definición exacta ni concreta de lo que son los buenos vivires. Lo que están haciendo los pueblos y los diferentes, digamos, movimientos territorializados es tratar de nombrar las prácticas, los saberes y los principios concretos que nosotras en los territorios aún guardamos, aún practicamos, pese a que tenemos ya casi 600 años de colonización y de conquista, entre comillas. Entonces, buenos vivires, más que una fórmula o un concepto para saber cómo se podría vivir bien, me parece que más bien es un desafío concreto, es una acción en movimiento que está determinada por el momento histórico y por el contexto que estemos viviendo. Como decía hace rato, estamos enfrentando guerras en los territorios, despojos en los territorios, proyectos de muerte que llegan a mercantilizar todo y capturarnos hasta a nuestro propio territorio del imaginario. Entonces, frente a esto es urgente no solamente reconocer, cuidar, sembrar y seguir pariendo buenos vivires, sino que es una necesidad urgente frente a la guerra y frente al patriarcado y frente al capitalismo. Entonces, buenos vivires son prácticas en movimientos que se requieren en los momentos de peligro, en los momentos de guerra, y que las comunidades lo han logrado hacer. En los 90, acá en el norte del Cauca, en el pueblo indígena Nasa, no se hablaba de guardia indígena. Sabíamos que ancestralmente existía guardia, que somos guardianes de los territorios, pero ¿por qué en el 2001, por ejemplo, hubo la necesidad de formar la guardia cívica, como se llamó inicialmente, pero ahora es la guardia indígena? Porque la oleada de guerra y de violencia en los territorios era grandísima, los paramilitares estaban cooptando y capturando todos los territorios, masacres, desapariciones, asesinatos. Entonces, frente a esto, ¿qué hacías? Entonces la gente lo que hizo fue retomar un principio ancestral, adaptarlo al contexto de hoy y dijeron: organicemos la guardia para defendernos, para hacer el control territorial y para cuidarnos entre pueblos, aunque todas y todos como Puyetza, como Quihuetegna, tengamos la obligación de cuidar el territorio, de defenderlo y de alimentarlo. Entonces, buenos vivires se me plantea más a mí como desafíos en prácticas, saberes concretas que tenemos que parir en momentos de muerte, en momentos de guerra y en momentos de agresión. Y en un momento histórico concreto. Buenos vivires no es fórmula, no es un concepto encerrado, sino que es una práctica concreta en un determinado momento que tenemos que asumir para poder pervivir, ¿no? Se ha profundizado más la institucionalización, la ONGización de los mismos procesos y de las luchas, no solamente de los movimientos indígenas y populares, sino también de las mismas mujeres. Cómo se captura el hacer femenino para volverlo negocio de mercancía. Entonces, obviamente lo que uno debería de acercarse y conocer más son esas prácticas que ven más allá del patriarcado, más allá del Estado y más allá de la financiación, que te inculca qué agenda debes llevar. Entonces hay muchas, hace rato lo nombran acá, tal vez una de las más, digamos, ejemplares y reconocidas internacionalmente y poco conocidas en las localidades de los mismos procesos es la lucha de las y los zapatistas desde Chiapas en México. O sea, cómo ellas y ellos están recreando la vida, están recreando la autoorganización, están recreando la resistencia, están recreando la autonomía más allá de las migajas que puede dar un gobierno. Ni siquiera le reciben las migajas al gobierno y ellos se están organizando. Tienen una cantidad de experiencias fantásticas que uno que está acostumbrado a mendigarle al gobierno no puede creer que existan, y sí existen. Las compañeras en Kurdistán afortunadamente nunca han tenido Estado porque no los han querido reconocer ni siquiera su territorio, que es Kurdistán, que fue partido en cuatro países. Ellas se levantaron desde hace varias décadas para reivindicar no solamente su lucha en contra del colonialismo, sino también su lucha en contra del nacionalismo y su lucha también en contra del patriarcado que habita sus hogares. Entonces, me parece que es importante reconocer, acercarse y ayudar a tejerse entre iniciativas y prácticas concretas que están más allá de lo institucional y que con las uñas, inclusive sin recursos
modelos económicos, desde su propia urgencia de pervivir, están ya creando acciones y caminos otros, están cultivando agua. Uno cree que el agua no se puede sembrar, el agua se puede sembrar. Gente que ya hizo la transición, que no siembra con agroquímicos ni en monocultivo para vender al mercado, sino que recupera el pluricultivo y siembra para alimentarse, pero también para alimentar a los hermanitos, a los perritos, para alimentar a las loritas, a las torcasas, a los guatines que llegan a las huertas a comer. Entonces, más allá de proyectos concretos de buenos vivires, son prácticas cotidianas que tenemos como desafío para pervivir en medio de la guerra y en medio de los malos vivires que nos habitan por muchos siglos. Nos han creado categorías en las que nos encerraron y encarcelaron, y creemos que esa categoría es la que tenemos que habitar. Entonces, el ciudadano el urbano y el rural. Entonces, el rural, según la descripción así caricaturesca, el primitivo, atrasado, que vive sembrando, que no sabe, pues. Y el urbano es el moderno, el que vive bien en la ciudad, el que trabaja en una fábrica, que tiene dinero para comprar la comida. Entonces, como que nos meten en esa casilla y nosotros alimentamos esa separación. Entonces, me parece que unas reflexiones que deberían empezarse a tejer pronto desde ámbitos territorios, no solamente desde el urbano, también desde lo rural, es reconocer, más allá de la categoría que nos imponen, cuál es la urgencia y la obligación que tenemos como paridas y paridos por la madre tierra, porque aquí todas y todos hemos sido paridos por la madre tierra, no solamente nosotros como indígenas o los negros y los campesinos, todas y todas, porque si en la ciudad se puede tomar agua, se puede alimentar sanamente, no es porque haya un cultivo en la ciudad, sino porque la mayoría de cultivos viene del campo. Pero también lo que sí hemos visto en estos últimos tiempos es que desde el urbano se está recuperando mucho las terrazas de cultivos. Entonces, gente en las ciudades grandes que en sus terrazas tiene el mínimo que son las hortalizas. Entonces, cómo las y los ciudadanos, digamos, urbanos, empiezan a desafiarse y a tratar de generar un mínimo de su propio alimento, un mínimo de su propia vestimenta, un mínimo que le permita un poquito más de libertad, pero también cómo se acerca a las luchas territoriales, que son las que le garantizan el poder vivir, estar y trabajar en una ciudad. Pero nosotros también, como comunidades rurales, digamos indígenas que vivimos en la montaña, tenemos la obligación también de conocer y acercarnos a esas luchas, porque también a veces nos radicalizamos en que nosotros somos los que somos la vanguardia porque estamos luchando de hace más de 500 años y nosotros somos los que nos las sabemos todas, y no es así. Cada pueblo, cada proceso, en cada contexto tiene un saber, tiene un conocimiento, y lo que tiene que es compartirlo y tejerlo para defender la vida y enfrentarse a la muerte. Me parece que es así de sencillo desde la reflexión, pero desde la práctica concreta.